Hola Silvia. Hola May. Acá la tenemos a Silvia. Hola Hola, Silvia, ¿cómo estás? ¿qué tal? Estaba Acá probando si ahí ¿me ven ahí? sí, te vemos, te escuchamos, así que Perfecto. estamos bien, está todo en marcha. Ahí te respondí el mensaje. Ah, Bueno, ahora pienso que ya en unos minutos se va a conectar el resto de los estudiantes. Mientras tanto les voy presentando, tengo una presentación un poco más formal preparada, pero mientras tanto les voy presentando a Silvia. Y Silvia, te voy presentando a los estudiantes. Ahí igual podés leer los nombres. Ahí tenemos a May, Catherine. Tenemos dos Catherines, Catherine Locastro y Catherine Corbett, a quien le decimos Katie. Gaby por acá, Campbell y Bianca. Creo que nombré a todas. Tenemos también a Zach, que supongo que se va a estar conectando ahora, y otro varón que se llama Adam. Así que normalmente son siempre 10 estudiantes. Este curso el de los jueves suele dictarse, hay una sesión a la mañana y otra a la tarde, porque cuando los estudiantes regresaron a Estados Unidos, algunos estaban muy al oeste, otros muy al este, y no nos coincidía mucho el horario. Así que algunos suelen tener clase a la mañana y otros a la tarde. Bueno, yo voy a ir haciendo una presentación de Silvia, después le voy a ceder la palabra, obviamente, y tenemos también una serie de preguntas acerca de algunas de las aguafuertes de ARLT que prepararon los estudiantes como para que haya un poco un ida y vuelta. Así que empiezo presentándola a Silvia y después ya comenzamos con su exposición y su charla. Bien. Empiezo entonces por acá. Acá la tenemos acá la tenemos a Silvia. Bueno, Silvia Zaita es doctora en letras, es investigadora independiente del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es uno de las instituciones de investigación científica más prestigiosas de nuestro país. Es profesora titular regular de Literatura Argentina 2 y Problemas de Literatura Argentina, dos materias de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde yo estudié, y allí también dirige proyectos SUBASIT, o sea, proyectos de investigación sobre literatura argentina, prensa y revistas culturales, que es su campo de especialización. También es directora de la página digital AIRA, sí, se pronuncia así, supongo, porque es Archivo Histórico de Revistas Argentinas, que los invito a que revisen. Hay muchísimas publicaciones disponibles ahí, es realmente una joya lo que hay disponible de todas épocas. Prácticamente las revistas más importantes del siglo XX argentinas están ahí. También escribió los libros Regueros de Tinta y El escritor en el bosque de ladrillos, que lo tengo por acá, ahora se los voy a mostrar. Y dirigió, dentro de lo que es el proyecto de Historia Crítica de la Literatura Argentina, dirigió el tomo 9 que se llama El oficio se afirma. También editó un libro llamado Hacia la Revolución, Viajeros Argentinos de Izquierda. Realizó varias ediciones de la obra inédita de Roberto Arlt, que es el personaje que nos convoca hoy, y es directora junto con José Luis de Diego de la colección Serie de los Dos Siglos de la editorial universitaria Eudeva, e integra el comité editorial de la colección Hacer Historia de la editorial Siglo XXI. Y bueno, a nivel personal puedo decir que yo asistí a sus clases y me acuerdo mucho de las clases de Silvia, así que para mí eso era una garantía para la exposición de hoy. Así que bueno, te damos la bienvenida y te agradecemos por estar con nosotros hoy. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, por la presentación. Gracias por haberme invitado a participar de este curso que, bueno, que lamento que esta clase no sea presencial. No soy muy hábil en este sistema de Zoom, así que lo que les pido es que me indiquen si algo no se entiende, si voy muy rápido, porque bueno, es muy distinto estar en un aula, verles las caras,
que estar así, que yo las veo en un cuadradito muy chiquito, ¿no? Y la clase es algo que se construye y bueno, ahora nos falta algo fundamental que es el cara a cara, pero en fin, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. La clase gira, como ustedes bien saben, en torno a Roberto Arlt como periodista. Pero antes de comenzar con las crónicas, que son las que ustedes ya leyeron o que probablemente van a leer, a mí me gustaría presentarles muy brevemente a Roberto Arlt, que es uno de los escritores y uno de los periodistas más importantes de la literatura argentina. Me voy a centrar en su trayectoria periodística porque la clase de hoy gira en torno a la crónica, pero quiero decirles e invitarlas a asomarse a la literatura de Arlt porque es uno de los grandes escritores de la literatura argentina, de la literatura latinoamericana. Como ustedes seguramente saben, Arlt nació en 1900 y murió en 1942, es decir, 42 años. Y en esos 42 años Arlt escribió 4 novelas, 7 obras de teatro, casi 100 cuentos y más de 1800 crónicas periodísticas. Yo suelo hacer una broma que es, porque sabía que iba a vivir tan poco, escribió tanto, o al revés, porque escribió tanto, vivió tan poco. Pero lo cierto es que Arlt escribió literatura y se ganó la vida siendo periodista, escribiendo una nota por día en el diario que ustedes vieron en el archivo, porque es un facsimilar de la página de la crónica, que es el diario El Mundo. En ese diario Arlt escribe una nota diaria que se titula Aguafuertes porteñas. Después vuelvo al título. Escribe desde 1928, que es la fecha en la que ingresa al diario El Mundo, hasta 1937, tituladas Aguafuertes porteñas. Y entre 1937 y julio de 1942, que es la fecha en la que Arlt muere, esa crónica periodística cambia de título y se llama Al margen del cable. Silvia, te hago una consulta. ¿Te parece bien si pongo la función pizarrón y lo que vos vas diciendo yo lo voy poniendo por escrito como para que haya también un soporte visual? Sí, sí, Dale. sí. Perfecto. Lo que vos piensas que es mejor. Dale. Yo voy entonces llenando el pizarrón. Dale. Perfecto. Entonces, 1928, Roberto Arlt ingresa al diario El Mundo. Y ahí escribe estas aguafuertes porteñas, que es en las que nos vamos a centrar hoy, porque después de 1937 escribe otra crónica, cambia el título y se llama Al margen del cable. ¿Qué significa al margen del cable? Es que son notas escritas al pie del cable de noticias que llegaba a la redacción del diario. Ustedes son extremadamente jóvenes, pero antes las noticias entraban a los diarios de papel, obviamente, a través de cables muy desordenados de noticias donde se elegía qué noticia entraba al diario, cuál iba a primera página, cuál se descartaba, y Arlt toma esos cables de noticias, muchas veces los cables que después no ingresaban como nota al diario, y a partir de ese cable escribía su crónica. Además, a lo largo de los años, que repito, va de 1928 hasta 1942, en muchos momentos Roberto Arlt viaja, es decir, viaja enviado por el diario a distintos lugares, tanto de la Argentina como fuera del país. Y en esos momentos entonces las crónicas cambian su nombre y pasan a llamarse Aguafuertes Españolas, que está en España, Aguafuertes Africanas, Aguafuertes Cariocas, Aguafuertes Uruguayas, Aguafuertes Patagónicas, es decir, el título de la nota señala el lugar desde el cual esas notas fueron escritas. Todas las crónicas están firmadas por su nombre, por Roberto Arlt, que si ustedes leyeron las crónicas, esas crónicas que seleccionamos para esta clase,
habrán visto que la presencia del nombre propio, la existencia del nombre propio, el llamarse Roberto Arlt, es tema de estas crónicas. Después vuelvo a por qué es tan importante la reflexión sobre el nombre. Ahora solo digo, y quiero subrayarlo para que más o menos midamos el impacto, que esto tenía, que Roberto Arlt era el único nombre propio en las páginas del diario. Es decir, en ese momento el diario era anónimo, solamente firmaban sus notas los periodistas invitados, el resto de los nombres que aparecían eran seudónimos, y por eso en muchas de las crónicas le preguntan a Arlt, bueno, ¿quién es usted detrás de ese Arlt? ¿Quién es usted detrás de ese nombre propio? Si nosotros, digo, no es tema de esta clase, pero de todos modos lo menciono, en la larga historia de lo que se llama crónica costumbrista, que es la crónica dedicada a mirar y reflexionar sobre los usos y costumbres de un momento determinado, por lo general, quienes escribían esas crónicas lo hacían con seudónimo. Por eso, esta idea de que detrás de Roberto Arlt había otro nombre. Entonces, era un periodismo anónimo y la presencia de esa firma entonces tenía que ser legitimada, justificada. Y esta es una de las grandes preguntas que están en las crónicas que nosotros leemos. Entonces, Arlt hace en esas crónicas, logra en ese espacio diario que tenían las páginas del diario, convertir lo que era el viejo modelo de la crónica costumbrista en un espacio propio. Nosotros en esas, les vuelvo a repetir, son más de 1800 notas, hay que escribir 1800 notas. Hay que escribir una nota por día, es muy difícil sostener ese ritmo de trabajo, si además se escriben obras de teatro, si además se escriben novelas, si además se tiene una vida. Entonces él escribe y hace de ese espacio del diario el lugar donde, en primer lugar, reflexionar, y a esto vamos a volver, sobre su ciudad, sobre la sociedad en la que vive, sobre los cambios que hay en ese presente, pero también hace de ese espacio un ámbito donde reflexionar sobre la cultura, a veces muy de costado sobre la política, pero es sobre todo el espacio que Arlt elige para intervenir en el mundo literario con sus opiniones sobre la literatura y sobre todo el ámbito en el cual él logra construir su nombre propio. Y voy un poquito hacia atrás. Arlt es un escritor hijo de inmigrantes. El padre era prusiano, la madre de Trieste, es decir, el padre hablaba alemán, la madre hablaba italiano, o italiano-alemán, no está muy claro. Viajan a la Argentina, a Buenos Aires, y nacen, bueno, Roberto Arlt y su hermana en un barrio, en el barrio de Flores, que es un barrio popular, un barrio de sectores populares, medios y bajos, inmigrantes con poco dinero, y ahí ya tenemos un primer punto de partida. ¿En qué idioma se hablaba en esa casa? Es decir, en esa casa se hablaba alemán, se hablaba italiano, se hablaba una mezcla desordenada de alemán, italiano, español, y como recién decía, antes es un chico que viene de sectores populares, que va a una escuela en Flores, una escuela que, si bien él avanza con la primaria, no termina. Es decir, es un chico que se hace solo, que tiene que salir a trabajar a los 16 años. Es un nombre detrás del cual no hay nada, no hay dinero, no hay apellidos conocidos. Y estamos en un momento en Buenos Aires o en la literatura argentina y en el periodismo argentino, donde todavía escribían solo, Arlt es el momento de cambio justamente. Si nos vamos un poquito para atrás, quienes escribían, quienes hacían la literatura argentina, quienes reflexionaban sobre la cultura argentina,
eran aquellos que pertenecían o a la élite dirigente o a la élite cultural del país. Arlt no tiene nada de eso. Arlt es un recién llegado, es un hijo de inmigrantes con un mal manejo de la lengua, y esto deja sus marcas tanto en el periodismo como en su literatura, y por eso, si leen el prólogo a Los Lanzallamas, que es un prólogo que yo recomiendo enfáticamente, él mismo dice, bueno, se dice de mí que escribo mal. Puede ser, dice Arlt. Y efectivamente, desde el punto de vista gramatical, uno podría decir efectivamente es una literatura extremadamente desprolija, pero todos sabemos que el estilo de una literatura y lo que es escribir una literatura y lo que convierte a alguien que escribe en un escritor no pasa por el uso correcto de la gramática. Y sobre esto es de lo que también Arlt, y vamos a verlo, reflexiona bastante en sus aguafuertes. Entonces, si nos centramos en una de las aguafuertes más conocidas de Arlt, que se llama Yo no tengo la culpa, que es un aguafuerte de marzo de 1929, leemos una reflexión sobre precisamente el nombre propio. ¿Quién soy yo? ¿Qué significan estas 4 letras inexpresivas? Arlt. Nosotros hablamos español. Claramente es un apellido que señala desde el vamos su extranjería, su origen criollo. Arlt muestra en esa nota cómo efectivamente detrás de esas 4 letras no hay nada. No hay familias conocidas, no hay antepasados que hayan peleado en las guerras de la independencia, es decir, no hay antecedentes como Borges. No sé si han leído en este curso algo de Borges, pero digo, no hay un pasado glorioso, no hay antepasados. Sí, ahí te interrumpo. Sí, de hecho, la materia no va en orden cronológico, sino que hacemos en la introducción, justamente después de plantear una serie de problemas sobre la literatura argentina, lo primero que hacemos es abordar a Borges, entre otras cosas porque Borges interpela mucho la tradición literaria argentina y también la reescribe, y bueno, después Ana Príncipe, que es la otra profesora, trabaja sobre algo de la gauchesca y de cómo Borges reescribe la gauchesca, y después a lo largo del curso fuimos viendo cómo otros escritores o bien ignoran a Borges, como el caso de Puig, que parte de otra cosa, digamos, o bien intentan reescribir la tradición, en fin, un poco es uno de los problemas centrales que recorren la literatura, y en el curso hemos leído, por ejemplo, El Sur, hablamos de los 2 linajes y de lo que plantea Piglia, así que sí, conocen algo del amigo Jorge Luis. Perfecto, porque entonces, claramente, si ya vieron a Borges, Arlt está en la vereda, digo, Arlt es, es contemporáneo a Borges. Se llevan un año. Y son los que la literatura argentina suele oponer para pensar las grandes diferencias. Borges tiene antepasados que efectivamente pelearon en las guerras de la independencia, pertenece a la élite cultural, es decir, es Borges, hijo de Borges, nieto, tiene una biblioteca, es nieto, recibe como herencia una biblioteca de innumerables libros ingleses, habla español, habla francés, habla inglés, es decir, tiene lo que se llama un gran capital simbólico, con el cual comenzar a escribir. Arlt viene del otro lado. Arlt es el que viene sin nada. No tiene dinero, no tiene un empleo en el Estado, él dice en un momento en el prólogo, no tengo sedantes empleos nacionales. No tiene un empleo en el Estado, no tiene herencia, no tiene nombre. Y aún así, y esto es lo que seduce tanto de la literatura y del periodismo de Arlt, aún así, dice Arlt, podemos escribir, podemos hacer periodismo, podemos hacer literatura. Entonces, la aguafuerte, yo no tengo la culpa, reflexiona precisamente sobre todas estas cuestiones. Arlt muestra que detrás de él no hay nada, no hay apellido, no hay escritores ilustres,
Y señala sobre todo esta presencia del apellido, y por eso yo no tengo la culpa, que es que el apellido marca el carácter inmigratorio de Arlt como escritor y como periodista. Estamos en un momento, y esto si ustedes ya vieron Borges, lo vieron bien, en que, y estas crónicas hay que leerlas en este momento, que es el momento en que la ciudad de Buenos Aires está en un proceso acelerado, y en un proceso aceleradísimo de modernización. Es decir, era una ciudad chica, una ciudad criolla, que en el lapso de 20 años recibe una gran cantidad de inmigrantes. Para que se den una idea, en 1914 la ciudad de Buenos Aires tenía el 70% de su población era extranjera. Era una mezcla sobre todo italiana, española, y esto produjo, y basta que hoy miren lo que está sucediendo, bueno, no en este preciso momento en que estamos todos encerrados en nuestras casas, pero lo que viene sucediendo en las últimas 2 décadas, que son estos procesos de inmigración tan masivos. Bueno, por esto ya pasó, bueno, Estados Unidos obviamente también es un país inmigratorio. Buenos Aires es la otra ciudad que recibe en un momento de pocos años una gran cantidad de inmigrantes. Y esto trae problemas, también los podemos ver hoy, que es lo que sucede con los movimientos inmigratorios. Si nos detenemos en el Buenos Aires de ese momento, la primera cuestión, y con esto también voy entrando a otra zona de las aguas fuertes, que se puso en cuestión es qué pasa con nuestro idioma. Si vienen tantos extranjeros, hay tantos italianos, hay polacos, hay rusos, hay españoles, pero que hablan diferente a como hablamos los porteños, bueno, ¿cuál es el idioma de los argentinos? ¿Cuál es la lengua con la cual tenemos que hablar? Y sobre todo, ¿cuál es la lengua con la que se escribe la literatura argentina? Esas crónicas muy risueñas y muy divertidas que Arlt escribe sobre el origen de las palabras de la calle, en realidad están interviniendo en esa discusión, que es con qué lengua se escribe la literatura nacional, con qué lengua se escribe el periodismo argentino. Entonces, en esta aguafuerte yo no tengo la culpa, y en la gran cantidad de otras aguafuertes y crónicas en las cuales Arlt escribe sobre el idioma, lo que se está poniendo en juego entonces es cómo justificar y cómo legitimar este nombre propio de Roberto Arlt. El punto de partida es el vacío, es decir, no hay nada atrás. Y por eso, y esto también lo habrán leído en algunas de las crónicas, Arlt exhibe permanentemente todo lo que ha leído. Es decir, frente al vacío, frente a lo poco que se tiene, Arlt exhibe todo el tiempo todo lo que lee. Y entonces, bueno, ahora no les voy a leer las citas porque las tienen, pero está esta idea de leí mucho, exhibo todo lo que leí, y también exhibo la cantidad de textos que escribo. Les leo dos citas nomás. A veces me he puesto a pensar en los metros que he escrito. 133 metros de prosa hasta la fecha. 133. Cuando me muera, ¿cuántos kilómetros de prosa habré escrito? ¿Sí? Se materializa. Si hay algo muy difícil de materializar es la escritura, y Arlt materializa la escritura para mostrar un resultado. Esto es lo que yo escribí. En otras notas que son muy divertidas, él dice que uno puede dar vuelta alrededor del obelisco, el obelisco que está en la avenida Corrientes en Buenos Aires, que puede dar muchas vueltas al obelisco por la cantidad de texto que escribió en las columnas del diario, ¿no? Entonces, estas aguafuertes, estas crónicas son el lugar en el cual Arlt reflexiona sobre la literatura, reflexiona sobre la sociedad, reflexiona sobre cuál es su lugar en la literatura argentina y en el periodismo argentino, y reflexiona sobre con qué idioma, con qué lengua
se escribe el periodismo y la literatura argentina. Ustedes habrán visto en varias de las aguafuertes que leyeron o que van a leer, que Arlt incorpora las nuevas voces de la calle. Las voces, las palabras con las cuales se nombran cosas de un modo diferente al que antes se nombraba. Y en este conjunto de notas hay una nota, una crónica en la que me quiero detener porque es una de las más importantes crónicas, que es la que se llama El idioma de los argentinos. Es muy importante esa crónica por varios motivos. En primer lugar, entra en diálogo con Borges. Hay un libro de Borges que se llama El idioma de los argentinos. Con la sola elección de ese título, Arlt está diciendo, yo entro en la misma discusión. Estamos discutiendo cómo escribimos literatura argentina. Estamos discutiendo con qué idioma hablamos, con qué idioma. Porque lo voy a hacer lo voy a abreviar mucho, pero digo, una de las variantes era, hablamos como los españoles, los de la península, los de España, o creamos nuestra propia modulación del español. Si ustedes no sé si estuvieron en Buenos Aires, no llegaron a viajar o sí. Sí, estuvieron unas semanas en Buenos Aires y Okay. Cuando comenzó la pandemia y las restricciones regresaron a Estados Unidos, pero llegaron a estar en Buenos Aires, sí. Porque, digo, ahí habrán visto que el español tiene modulaciones muy diferentes, no hablamos igual, bueno, no solo los argentinos en relación a otros países de América Latina, sino en zonas diferentes de la Argentina no se habla de la misma manera, y esta indecisión, esto que ya estaba, esto se suma a la incorporación masiva de sobre todo italianos, que tienen un impacto muy fuerte en lo que hoy llamamos rioplatense. Nosotros decimos castellano, no español, el rioplatense. Y Arlt lo que propone en esta aguafuerte, el idioma de los argentinos, es precisamente incorporar las voces de la calle, incorporar los nuevos modos de hablar, con una idea muy interesante, que es la que sostiene que si nosotros escuchamos cómo habla la gente, podemos pensar qué es lo que está pasando en esa sociedad en ese momento. Nosotros no nos damos cuenta cuando hablamos del modo en que la lengua se cambia. Yo tengo un hijo de la edad de ustedes y me doy cuenta todo el tiempo cuando entran nuevas palabras, nuevas expresiones. Hay palabras que antes se usaban de una manera y ahora se usan de otra. Y en muchos momentos el cambio de las palabras tiene que ver con el discurso que prevalece en un momento determinado o con ciertas cuestiones que están alterando, en términos políticos, en términos sociales, en términos culturales, un momento determinado de una sociedad. Esto sería muy largo para desarrollar, pero sí quiero volver a Arlt para leerles una cita. Yo después te la paso, así la tienen, es de una aguafuerte que se llama La linda agresividad del porteño. Y en esa aguafuerte Arlt dice, nuestra actual generación es esencialmente agresiva, tan agresiva que para designar la palabra trompada tiene los siguientes sinónimos: castañazo, viaba, pastray, torta, bollo, ñoqui, galleta, piña, bisteque y la antigua miqueta. Riqueza del léxico que demuestra el matiz agresivo de todas las formas del tortazo. El idioma lo demuestra, ¿sí? 14 sinónimos para un solo acto. 14 sinónimos para sellar violentamente la bronca racial de la gente que habita esta ciudad romboidal. ¿Sí? Es muy precisa la observación que hace Arlt. Para un solo acto, que es darle una piña a alguien, hay 14 palabras diferentes. Entonces Arlt se pregunta, ¿por qué hay 14 palabras para una sola acción? ¿Qué hay detrás de esta proliferación de palabras? Bueno, hay un estado agresivo
de esta sociedad en un momento determinado. Entonces, la pelea de Arlt en incorporar en esta discusión sobre el idioma de los argentinos es captar, y sobre todo en una crónica periodística, es captar a través del habla, a través del modo en el que hablan quienes viven en una ciudad, el estado mental, él así lo llama, de esa sociedad. Y es muy importante porque el modo en el que la gente habla, el modo en el que una sociedad habla, pone de manifiesto sobre qué temas se está discutiendo esa sociedad, cuáles son las cuestiones que dividen o unifican a esa sociedad, cuáles son las metáforas, las palabras, las expresiones con las cuales se describen situaciones sociales, culturales, políticas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Sí, sí. Bueno, si quieren... ¿Querés que, no sé si querés que aprovechemos, podemos tal vez incorporar algunas de las preguntas que hicieron los estudiantes, si te parece bien, y después por ahí continúas con la... Sí, perfecto. Dale. Yo acá tengo, porque lo preparé en un PDF, así que lo voy a poner para compartirlo a todos. Básicamente, están algunas preguntas sobre el hombre de principios, mientras todos duermen, que fue, creo que el que más preguntas tuvo, el origen de ciertas frases pintorescas, el hombre que hace economías, el hombre de la camiseta calada y el origen de algunas palabras de nuestro léxico popular. Así que tal vez me gustaría empezar con mientras todos duermen, o por ahí, ya que estabas hablando del lenguaje, podemos empezar con la de Catherine, ¿no? El del origen de ciertas frases pintorescas. Voy a pedirle a Catherine que por favor lea la pregunta que escribió. Dale. Sí, porque la palabra beritín es el foco del texto y no otra palabra o aspecto del lenguaje. Yo entiendo que es importante y tiene muchos significados. Creo que es interesante que es el foco de un texto entero. Perfecto, muy buena la pregunta. Y es una de las aguafuertes más importantes en este tema del idioma, porque es una de las primeras notas en las cuales Arlt incorpora una palabra lunfarda. Por eso vieron que están entrecomilladas las palabras que vienen del lunfardo o que son expresiones coloquiales, están marcadas. Arlt en muchas notas cuenta que el director del diario es el que corrige las notas, y si ustedes alguna vez leen las novelas de Arlt van a ver que esta es una gran diferencia. En las notas del diario, las palabras que no pertenecen al registro de la lengua que maneja el diario están marcadas. El uso de la comilla señala una palabra como una palabra ajena, extranjera, ¿sí? Y digo que es una crónica muy importante porque algo que antes no conté para no entrar en tanto en detalle, pero que ahora sí viene muy bien para contestar la pregunta. Hasta esa nota, Arlt no firmaba su crónica. A partir de esa nota que él escribe sobre Berretín, que él dice, le pido permiso a las respetuosas familias para usar la palabra Berretín, aparecen las iniciales R.A. Al día siguiente ya aparece su nombre. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque es como si el diario, el diario El Mundo, señalara esa zona del diario como diferente, y por eso le da la firma. Es decir, el diario no se responsabiliza de lo que ahí sucede, y le permite a este escritor, gran escritor, como dice el director del diario, incorporar palabras que no están en otras zonas del diario. Es como si ustedes, no sé cómo armar el paralelo, el slang, palabras de... ¿Cuál es el equivalente? Sí, yo creo que se traduce como slang, sí. Exacto, estas palabras de la calle o las palabras de la música popular,
esas palabras con las cuales uno no escribe una nota en un diario, o uno no escribe un examen, bueno, Arlt incorpora esas notas. Entonces tiene que dar todas estas vueltas, tiene que justificarlas, tiene que dar ejemplos. Y en el caso de Berretín, porque estas notas son muy interesantes porque él inventa el origen de las palabras. En algunos casos, el origen efectivamente es una palabra que viene del francés o una palabra que viene del italiano, y en otros casos él inventa el origen de las palabras, porque lo que le interesa subrayar es que a partir de el uso y la observación del modo en que se usan estas palabras, se puede armar un relato, se puede contar una crónica, se puede armar una crónica, y se puede armar una situación que merece una crónica. El esquenún, el tirarse a muerto, el berretín, sacate el berretín, que es la gorra, es decir, todas estas palabras no solo hablan del idioma, sino que también dan cuenta de ese momento, del cotidiano de esa ciudad de Buenos Aires. Lo mismo sucede, porque, digo, y el escándalo acá, ¿dónde radica? Lo interesante, y ustedes lo habrán visto en las crónicas, que así como incorpora la lengua de la calle, tirarse a muerto, esquenum, berretín, o las que mencionaba yo recién, piña, viaba, todos los sinónimos de una trompada, ¿no? Las incorpora al mismo tiempo que hay una cita literaria, hay textos que provienen de la cultura alta, para decirlo. Es decir, este cruce que hay en Arlt, pero que entra sin jerarquías. Es decir, Arlt pone al mismo nivel la palabra culta que la palabra popular. Y en eso radica su gran movimiento, y es decir, esta lengua desprolija de la calle vale tanto como la cita literaria o lo que proviene de la alta cultura. Yo acá te haría una pregunta que tiene que ver con uno de los textos que vimos en el curso. Nosotros leímos la novela El beso de la mujer araña, y una de las cosas que charlamos es cómo Manuel Puig también de algún modo combina, mezcla elementos de las culturas populares, como el cine de Hollywood, como las letras de tango y largo etcétera, con elementos de la literatura o de la clase media alta, como por ejemplo el psicoanálisis, los textos académicos. ¿Te parece que de algún modo Puig puede ser un continuador de eso que había iniciado Arlt? ¿Te parece que hay diferencias entre cómo lo usan? Me interesa que tal vez hagamos ese cruce. Muy bien. Sí, yo creo que los dos coinciden en un punto, que es el de incorporar discursos no literarios a la literatura y mostrar la inmensa productividad que tiene la incorporación de esos discursos. Mezclar lo alto y lo bajo. En el caso de Puig es lo nuevo de ese momento, que es el discurso de los medios masivos. En el caso de Arlt tenemos el folletín, la novela picaresca, la crónica costumbrista, es decir, son otros registros con los cuales, otro tipo de discursos con los cuales trabajan. En el mundo de Puig, la cultura masiva y también ciertas zonas discursivas de lo alto, el psicoanálisis, por ejemplo. En Arlt, la otra zona que viene más de la cultura popular de la que él proviene, y que está muy presente ahora cuando entremos a ver el modo en que aparece la ciudad en estas notas, habrán visto que todos los discursos que provienen de la física, la química, los inventores. Arlt era un inventor, esto antes no lo dije, pero Arlt, además de periodista, dramaturgo y escritor, era inventor. Se la pasaba haciendo inventos, y de hecho él quería inventar, cuando se murió ya había patentado una media de mujer, cuyos puntos no se corrieran, lo que hoy es la lycra, él quería inventar eso. Y entonces todo ese mundo de la invención
de la matemática, de la física, de la química, de la geometría, de las ciencias ocultas, del esoterismo, es decir, todos esos discursos que provienen de esta cultura popular ingresan a la literatura. Yo creo que la gran diferencia con Puig es que hay dos para mí, digo, por lo menos dos grandes diferencias. La primera diferencia es que Arlt incorpora la cultura popular, pero al mismo tiempo hay un gran desprecio. Esto no se ve tanto en las crónicas, pero sí en su literatura. No, hay cierto desprecio, es lo de la vida puerca, la vida por la cultura popular. Me parece que en Puig hay una fascinación por esos materiales que en Arlt está un poquito más cuestionada. Está buenísimo esto que decís, y yo creo que además Puig nos presenta el problema de que no sabemos bien cómo tomarlo, en tanto él borra la figura autoral, ¿no? Arlt siempre está como presentándose a sí mismo, construyéndose a sí mismo, Puig está borrándose a sí mismo. Exactamente, y sobre todo, yo creo que si ponemos en relación la literatura con las aguas fuertes, la ficción es la ficción y no hay una primera persona de autor, pero 1800 notas escritas en primera persona permiten un cruce de, digamos, hay una primera persona muy fuerte que permite después armar el cruce entre las crónicas y la literatura, aunque bueno, Arte deja muy pronto de escribir las novelas, el ciclo termina en 1932, pero hay una primera persona extremadamente fuerte, que si leemos desde ahí la literatura, bueno, efectivamente es muy diferente. Y la otra cuestión es que me parece que todos estos discursos, que yo creo que efectivamente en eso coinciden, que es incorporar discursos que no son literarios a la literatura, me parece que Nart sí además le da volviendo a las palabras con las cuales se escribe, ¿no? Le da un diccionario con el cual escribir, arma la enciclopedia con la cual... Miren, en la cita que leí recién, él dice, la bronca de la gente de esta ciudad romboidal. Romboidal es que tiene figura de rombo, es una figura geométrica. ¿De qué manera entonces la incorporación del discurso de la geometría después le permite realizar descripciones de esa ciudad en la que están esos discursos? En ese sentido le provee de una enciclopedia, que es lo que Beatriz Arlo llama los saberes del pobre, que son estos saberes aprendidos no en la biblioteca, sino en los diarios, las revistas masivas, bueno, también es cierto que también en los libros, porque Arlt leía y leía mucho, pero leía libros traducidos, y entonces en su lengua también, yo antes mencionaba la lengua de la calle, la cita literaria, el lunfardo, y a eso habría que sumarle otra modulación de la lengua, del español, que es la de la traducción, y no la traducción realizada acá, en la variación del rioplatense de la lengua, sino la traducción española. Si ustedes leen, y probablemente les pasó una traducción española, o bueno, un texto de literatura argentina y un texto de literatura española, son muy diferentes. Nosotros cuando leemos literatura inglesa, literatura norteamericana, literatura francesa, traducida por españoles, entendemos por qué es el español, pero leemos otra variante de la lengua. Esa era la literatura que Arlt leía, porque, y eso es lo que dice en el prólogo a los lanzallamas, no lee en inglés y no lee en francés. Está a la espera de lo que se traduzca y lee de acuerdo al que traduce. Y estamos hablando de un momento de muy malas traducciones. Ahora hay traducciones excelentes. No pasaba esto en los años 20, donde uno se pregunta, bueno, ¿qué leían los que leían literatura extranjera? ¿No? Entonces, en ese sentido, me parece que efectivamente la relación con Puig, desde el punto de vista que incorporan y ponen en diálogo zonas
que no solo no pertenecían a la literatura, sino que entran con una jerarquización diferente, efectivamente modifican la literatura argentina, y en el caso, bueno, que ahora nos compete el modo de escribir periodismo, que, digo, en las crónicas es bastante más, por eso hablaba del nombre propio. Claramente es una zona del diario que se diferencia del resto. Buenísimo. Si te parece, pasamos a otra de las preguntas. Creo que acá hay otra pregunta. A ver, estoy tratando de buscar primero las que tienen que ver con el lenguaje, que es el tema que estábamos hablando, Sí, y tal vez porque después después, sí pasamos. sí, porque después paso a la ciudad y abrimos las Dale. otras preguntas. Buenísimo. May escribió una pregunta acerca del origen de algunas palabras de nuestro léxico popular, así que voy a pedirte a vos, May, si podés leer la pregunta y, bueno, contarnos, bueno, qué fue lo que pensaste sobre esto. Dale. Sí, es la palabra skinny, flaca, porque si te pones demasiado flaca, estás cerca de la muerte, porque en Agua Fuerte habla sobre fia y flaca y fiacún y la muerte, no sé. Y también cómo se relaciona esto con la idea de confianza, fia, si es que lo hace. Perfecto. ¿Fiaca pero fiaca está hablando? Sí, No. sí, fiaca. Fiaca. Oh, sí. ¿Cómo explico lo que es hacer fiaca? Hacer fiaca es no trabajar. Sí. Es lo mismo que tirarse. ¿Por qué tirarse a muerto? Tirarse a muerto porque es aquel que se hace el muerto para no trabajar. Es el mejor ejemplo de un vago, ¿sí? Por eso dice tirarse a muerto. Se hace el muerto, no trabaja. Hacerse la fiaca es que otros trabajen y uno no. Claro, no sería flaca, no sería Claro. skinny, sino fiaca con I, digamos. Que es una fiaca. palabra difícil de traducir, ¿no? Estoy tratando de pensar una traducción. En realidad, lo más cercano que hay es una frase que existe en italiano, que es dolce far niente, que Exactamente. significa no el dulce no hacer nada, ¿no? Pero... Que de hecho, en los tomadores de botánico, que creo que está, él Sí. habla de dolce far niente, porque esa es una figura que a él le interesa mucho, que es la del vagabundeo, el que no hace nada, el que vive del trabajo de otro. Porque, ¿cuáles son los personajes? Y ahora voy a entrar después a la ciudad, que más le interesan a Arl, sobre todo en las primeras crónicas, que son los pícaros. Los pícaros que viene, y yo creo que esto habla de un género que a Arl le gusta mucho, que es la picaresca española. ¿Qué son los pícaros? Aquellos que viven de los otros, aquellos que se aprovechan del otro. Es el pequeño propietario robándole ladrillos al vecino para construir su propia casa. Es el que se aprovecha del trabajo de otro y gana su dinero. Estas pequeñas miserias, yo creo que eso es lo que más le fascina a Arl, que es lo que aparece en términos oscuros en su literatura, y en sus crónicas aparecen con este humor que tienen estas aguafuertes, que es pensar a una sociedad, y esto habla mucho de la sociedad, por lo menos porteña, que es muy diferente en ese sentido a lo que aparece por lo menos en el cine o en la literatura norteamericana. Hablo de mitos, no de verdades, que es esta idea de gana el que le puede sacar al otro, puede trabajar menos, puede robarle los ladrillos al vecino, ¿sí? Esta idea de vivir del otro, que va armando una especie de picaresca porteña. Y en ese sentido, entonces, volviendo a la pregunta, hacer fiaca es vivir de los otros. No hacer esfuerzo. Está bueno porque creo que este se conecta con el hombre de la camiseta calada, así que si te parece pasamos a una de las preguntas sobre el hombre de la camiseta calada. Le voy a pedir a Campbell que haga la pregunta, por favor.
¿Qué tipo de persona era el hombre de la camiseta cálida? ¿Cuáles son sus características? ¿A qué se llama el hombre de la camiseta calada? Ahora veo que son notas bastante difíciles. Bueno, esto es lo que tiene la crónica, ¿no? Yo creo que acá hay una característica que podemos hablar de la crónica en ese sentido, y sobre todo en una crónica como la de Arlt, que trabaja con las palabras, las expresiones y la tipología de un momento muy determinado. ¿A qué se llamaba el hombre de la camiseta calada? Los porteños de 1920, 1930, cuando terminaban de trabajar, camiseta, ¿cómo se dice camiseta? Lo que va debajo de la ropa. Sí, sería como una especie de underwear, pero para la parte que hay debajo de la camisa, ¿no? No sé cuál es la palabra para eso. Acá me van a tener que ayudar los estudiantes. La ilustración, de todos modos, esa Aguafuerte tiene la ilustración y ahí se lo ve, que está con la camiseta. ¿Y cuál era una? Voy a ver si puedo ponerla ahora. Una costumbre muy porteña es que en los barrios la gente volvía a su casa y después de comer salía a la calle con una silla, se sentaba y hablar con los vecinos y perder el tiempo. El hombre de la camiseta calada es aquel que se sienta en la puerta de su casa a mirar cómo vive la gente, conversar con los vecinos. Esto es, yo quiero volver ahora a algo así, después vuelvo a las preguntas, que es, ¿este es el de la camiseta calada? Sí. Ahí está. Son los que están sentados en la puerta de la casa mirando lo que le pasa a los vecinos, es decir, aquellos que no trabajan, o que trabajan poco, o que trabajan de sus mujeres. Vieron que varios títulos son el hombre que, el hombre que, el hombre que, el hombre de la camiseta calada, el hombre que... Porque, y acá me detengo, vuelvo un minuto a la ciudad para volver a esto, ahora al sistema de personajes. Como el nombre lo indica, las aguafuertes porteñas tienen como tema principal la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, como yo les decía antes, que es ese momento de acelerada modernización de la ciudad. Es el momento en que la ciudad de Buenos Aires deja de ser un pequeño lugar en el que la gente se conocía y pasa a convertirse en una metrópoli. Una de las marcas centrales de por qué una gran ciudad, digo, lo que diferencia a una ciudad, una gran ciudad de una metrópolis, es uno de los, digo, no solo que concentra buena parte del quehacer económico, político y cultural de un país, sino que es lo que me interesa acá subrayar, es el carácter inmigratorio, es decir, es el carácter de ser una sociedad de mezcla, una sociedad donde en muy pocos años la mitad de la población tiene origen inmigratorio. Es como si pensamos en Nueva York, por ejemplo, que es una metrópolis. Es una ciudad cuya base es inmigratoria, con una gran diferencia en relación a Buenos Aires, que es que Buenos Aires, a diferencia de Nueva York, que al día de hoy tiene barrios que van diferenciando a los diferentes grupos inmigratorios, Buenos Aires, y esto fue una política de Estado, lo que hizo fue un entramado. Es decir, en Buenos Aires ahora sí hay, pero en los años 20 del siglo pasado no es que teníamos un barrio chino, un barrio boliviano, como hay ahora, un barrio italiano. Sí había zonas de la ciudad en las que había una concentración, una comunidad inmigratoria más fuerte que otra, pero desde la política del Estado se trató de armar un tejido más homogéneo en términos sociales y espaciales de la ciudad. Entonces, en el marco de esta ciudad, que recibe gente todo el tiempo, y ¿cuál es la gran diferencia también de vivir en un lugar chico? Tal vez alguna de ustedes vive en lugares chicos. La diferencia de vivir en un pueblo, por ejemplo, en una ciudad chica, es que uno, por lo menos en términos imaginarios,
cree que conoce a todos. Conoce quiénes viven en ese lugar, las diferentes zonas que tiene esa ciudad. Tiene la sensación, cuando camina esas calles, que puede reconocer las zonas de esa ciudad, la gente que habita esa ciudad, qué zona es buena, qué zona es mala. Digo, por lo menos en términos imaginarios, está la idea de que la ciudad es como un poco más grande que mi casa. En momentos como el que pasa a Buenos Aires a comienzos del siglo XX, en que, como les decía antes, entran contingentes y contingentes inmigratorios todo el tiempo, lo que primero estalla es la idea de que uno conoce la ciudad en la que vive. La ciudad pasa a ser un ámbito hostil, o por lo menos desconocido. En esos momentos de grandes cambios, hay un género periodístico, digo, hay un subgénero de la crónica que es ideal, que es precisamente lo que se llama la crónica costumbrista. ¿Por qué? Porque arma tipologías. ¿Qué son las tipologías? Esto que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que Ar lo lleva casi al absurdo, que es tratar de ponerle nombre a estos nuevos personajes urbanos. El hombre que está solo y espera, bueno, hay muchos títulos en el ensayo o en la historia de la literatura argentina, que es la idea de captar un comportamiento y elevarlo a tipología. Tal vez ustedes vieron Friends, vieron que los títulos de cada capítulo de Friends es el hombre que. Se trata de un hombre que. Es decir, Creo que son demasiado jóvenes para Friends. Joven. Sí. Muy jóvenes. No creo que hayan visto la serie Friends. Es decir, se arman tipologías donde se eleva a categoría que ¿qué permite? Clasificar. Y cuando uno clasifica, se tranquiliza. Si yo puedo clasificar el mundo, le puedo poner nombre, puedo armar pautas sociales, pautas culturales, pautas de comportamiento, describo ese universo abigarrado, desordenado, que no se sabe bien dónde empieza, dónde termina, en el marco, como les decía antes, de una ciudad que cambia en muy pocos años. Buenos Aires, en muy pocos años, bueno, se tiraron casas, se abrieron las grandes avenidas, las grandes diagonales, es lo que ustedes seguramente vieron en Borges, es decir, ante las modernizaciones aceleradas, siempre hay una doble mirada, es lo que Marshall Berman llama lo que es el ser moderno, que es la fascinación por el cambio y al mismo tiempo el pánico, el terror por los cambios. Porque para que haya algo nuevo hay que sacar lo que había antes. Para armar un edificio nuevo hay que destruir el que estaba. Y esta tensión, ¿no?, entre la fascinación de lo nuevo y al mismo tiempo el miedo que genera lo nuevo, esa tensión define al hombre moderno. En Art lo vemos todo el tiempo. Es la misma primera persona, es el mismo sujeto, el que tiene nostalgia por Flores, por las casonas de Flores, por los molinos de viento de Flores, y al mismo tiempo está fascinado por esta ciudad moderna, llena de luces y llena de calles, a la que Art describe desde lo bajo. Porque la otra pregunta, y ahora volvemos a las preguntas de ustedes, ¿no?, que a mí me gustaría solo por lo menos mencionar, que la tomo de Michel de Certeau. Michel de Certeau, en un libro que se llama La invención de lo cotidiano, bueno, habla del World Trade Center, es un libro viejo, ¿no? Pero él dice, subir a la cima es separarse de la ciudad y mirar la ciudad desde arriba. Cuando nosotros nos subimos a un edificio muy alto, ustedes, no sé, al Empire, o a la UAM, ahora.
tenemos la mirada aérea de la ciudad, es una mirada que totaliza la ciudad, abarca la ciudad desde arriba, pero precisamente por eso perdemos los detalles. Si nosotros esa misma ciudad la caminamos, y en lugar de tener la distancia de mirar a la calle desde arriba, a la ciudad desde arriba, la miramos al ras de la calle, lo que empezamos a ver no es la forma totalizante que podemos ver desde arriba, sino que es el final, no sé si leyeron Papá Goriot, que es ese enfrentamiento de Rastignac con la ciudad de París, donde desde arriba uno domina un espacio. En cambio, la otra mirada, que es la mirada de Arlt, es mirar la ciudad desde abajo, es mirar la ciudad desde la calle. Y desde la calle se ven entonces las tipologías. Desde la calle se ven los individuos y no la masa. Desde la calle se ven los tipos, el hombre qué, la mujer qué, y no las multitudes. En Arlt entonces, en las crónicas de Arlt lo que tenemos son los tipos sociales. Son este hombre, esta mujer. Y uno podría pensar, bueno, cómo se construyen estas tipologías urbanas. Y si ustedes leyeron las notas, vieron que hay un verbo que predomina, que es el verbo ver. Es decir, ir recorrer. Porque Arlt camina, porque esa primera persona camina, anda a la calle, camina a la calle, ve situaciones particulares, el que arregla la muñeca, el que se sienta en la vereda, el hombre de la camiseta calada, el comerciante, el pequeño propietario, etcétera, etcétera, y eso que ve, y acá voy a la estructura del Aguafuerte, eso que ve es el motor narrativo de la crónica, porque ve a un individuo, porque ve una situación, Arlt escribe. Podríamos pensar otros motores narrativos de esta crónica, si creo que yo les di algunos ejemplos. En muchos casos es porque le cuentan historias. Y ese contar historias viene de maneras diferentes. Algunas vienen a través de las cartas de los lectores, y es muy importante la presencia de los lectores en las crónicas. Los lectores le escriben a Arlt, le mandan temas, le mandan historias. Bueno, muchas veces protestan, le discuten lo que escribe, le hacen preguntas. Sí, nosotros trabajamos en la clase anterior sobre contestando a los lectores, una de las crónicas que vos enviaste, incluso yo no tengo la culpa, ¿no? Empieza con una respuesta a la lectora que descree que su nombre real sea Arlt. Eso sin duda está. ¿Te parece si pasamos a otra de las preguntas? Pasemos. Dale. Voy acá, a ver, acá. A ver, tenemos el hombre de principios mientras todos duermen, el hombre que hace economías, no sé con cuál de esos tres te gustaría que arranquemos. Si querés vamos en orden. Bueno, vamos en orden. Dale. Bueno, voy con Gaby entonces. Gaby, ¿querés hacer la pregunta? Sí, Arlt alude a la hipocresía de la gente con la idea de los principios. Es una crítica de la sociedad o de los individuos, o ambos. Gracias por la pregunta, está muy bien. Yo creo que es de ambos. Porque ¿qué es lo que hace la crítica de costumbres? O este modo de entrar a través de describir a un personaje y criticarlo. Es lo que se llama coloquialmente tiro por elevación. Es decir, la mirada de Arlt siempre es crítica, siempre es muy crítica, de un comportamiento que si él toma ese comportamiento es porque ese comportamiento no es individual, sino que es social. Describir cómo se comporta el personaje que él convierte en protagonista de su crónica le permite reflexionar a cómo funciona la sociedad. Entonces la crítica efectivamente es a ese individuo en particular, pero en realidad lo que está poniendo en cuestión es el modo en que funciona
que es el modo, yo creo que Art lo que descubre es en el modo en que se comporta un individuo, ese modo le permite leer el modo en que se comporta la sociedad. Es muy parecido a lo que yo antes decía con las palabras. Una palabra revela el estado de ánimo de una sociedad. De hecho, hoy día, no sé cómo allá está pasando, pero acá empezaron a prevalecer las palabras vinculadas al encierro. Y hay adjetivos nuevos y hay sustantivos nuevos vinculados a la situación. Si prestan atención, por lo menos acá, o en los discursos de los políticos, de los médicos que hablan, hay un discurso médico que pasa a referirse a otras zonas de la sociedad, de la cultura, de la política. ¿Por qué? Porque es hoy el discurso que nos convoca, es el discurso que hoy nos atraviesa. Y hay varios momentos, digo, cuando fue lo del SIDA pasó lo mismo, y hay canciones de rock, y hay donde la palabra virus, donde la palabra enfermedad, donde la palabra biológica prevalece, porque ese es el clima de una época, ¿no? Con los tipos sociales sucede lo mismo. Y Art es particularmente, tiene una oreja, un oído, sabe ver, por eso yo decía antes lo del, ¿cuál es la acción que prevalece? Es ver y escuchar, y eso es lo que define más que nada, mejor que nada a un periodista, es aquel que puede escuchar y ver, y porque vio y escuchó, le da sentido a situaciones, palabras, escenas que no la tenían. La otra... ¿Querés que vayamos a la otra? Dale. Ahí voy. Tenemos, bueno, sobre mientras todos duermen. Bianca, dale. Hola, sí. Me interesa saber si es mejor pasar por la noche sola o con alguien con quien pueda hablar sobre estos temas de la noche. Yo creo que hay una fascinación en Art por la noche y aparecen estas crónicas. La idea de la noche y del mientras todos duermen es que precisamente porque todos duermen ciertas prácticas ilegales, ya sea las del amor como las que tienen que ver con la legalidad, transcurren, porque es el momento en el que no hay nadie, yo no diría el anonimato, sino el que no haya testigos. Y esto también habla de la ciudad moderna. Si hay algo que cambia cuando uno vive en una ciudad grande, en una ciudad moderna, en un espacio pequeño, es la idea de que siempre hay gente, hay multitudes, y hay pocos espacios o zonas que pueden ser de un sujeto. Bueno, la noche, y eso es lo que diferencia Arte en esta crónica, es lo que le devuelve a alguien la privacidad. Que Art siempre viene junto, es esto que yo antes decía, el ser moderno es alguien que es totalmente contradictorio, la fascinación y el rechazo, y el hombre moderno está totalmente alienado porque es parte de una masa, pero al mismo tiempo quiere ser individuo. Entonces, ahí hay una tensión que creo que aparece en esa nota, ¿no? Yo ahí agregaría, en relación con lo que vos estás diciendo, que parte de esa idea de la noche, la ilegalidad, la clandestinidad, aparece también en el amor visto desde una cornisa. No sé si lo leyeron todos los estudiantes, porque para la segunda parte yo les di la opción de que eligieran algunas de las crónicas, las leyeran e hicieran la pregunta, pero básicamente lo que cuenta esa crónica, por si no la leyeron, les digo, es un guardia, creo que me estoy acordando bien, guardia de la penitenciaría, de una cárcel, que dice que desde donde él está se escucha a novios o parejas que van al lado de la cárcel para tener relaciones sexuales. No lo dice de manera tan cruda, pero básicamente sugiere eso, porque es un lugar apartado, es un lugar lejano, digamos, y es un lugar donde las parejas van a tener sexo. Así que un poco aparece también esa temática, ¿no?
Mira, aparece y mucho, no tanto en las que yo les di porque no quería incorporar otro tema, pero hay una gran cantidad de notas que si quieren después se las mando. Arlt hace tema durante varios meses los problemas de la pareja y del amor burgués. ¿Y qué pasa con las reglas del amor? Las reglas de las parejas, en un momento en el cual, porque yo creo que esto es lo que a Arlt le interesa, que es la ciudad se moderniza, efectivamente, hay más espectáculos, hay medios masivos, está empezando el cine, pero sin embargo las relaciones entre las parejas, y sobre todo la ley, la legalidad sobre lo que tienen que ser los vínculos entre, y acá digo, mujeres y hombres, porque en las aguafuertes obviamente no hay otro tipo de vínculo, sí en la literatura. Arlt, en El juguete rabioso, es uno de los primeros en incorporar una escena de donde hay un homosexual en la literatura argentina, es uno de los primeros. Obviamente esto no está en las crónicas, pero sí está el tema de las relaciones entre mujeres y hombres, donde dice hasta donde puede, porque esto antes no lo mencioné, pero viene ahora, a propósito de las cartas que Arlt dice que le mandan los lectores. En una de las cartas, un lector le pregunta, bueno, ¿por qué hay días que su nota no sale o que su nota es más corta? Y él dice, bueno, el motivo es que el director del diario tiró la nota o tachó una parte de la nota. Cuando él está escribiendo sobre precisamente las relaciones entre hombres y mujeres, y sobre todo cuestionando algo que para la época de Arlt es muy de avanzada, porque él lo que cuestiona es la virginidad de las mujeres, es decir, esta obligación de que las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio. Él está escribiendo sobre esto y hay un momento en que él dice, bueno, todo lo que yo puedo contar no lo puedo decir en el diario, no lo puedo escribir en las crónicas. Con todo ese material él escribe El amor brujo, que es la última novela que publica Arlt, que se trata precisamente de las relaciones entre un hombre casado con una jovencita, y uno de los grandes ejes que atraviesa la novela es que ese hombre, que se llama Baldar, quiere saber si su novia es virgen o no. Y la pregunta es, si es virgen, ¿cómo sabe lo que sabe? Bueno, todas estas preguntas, que obviamente no podían aparecer en las crónicas, pasan a una novela, pero lo cierto es que ya en las crónicas estos temas están. Esta pareja que se encuentra en la calle, en una zona donde nadie puede verla, el zaguán, que es una de las, no sé cómo traducir zaguán, pero el zaguán es casi un mito. No sé si hay traducción, es posible que hayan trabajado con la palabra zaguán porque leyeron Casa Tomada de Cortázar, Sí, donde claro. aparece. Porque el zaguán era el espacio donde los novios se despedían. Era el momentito en que los novios podían estar solos, sin la mirada vigilante de la madre, de la novia, que era por lo general la que controlaba la situación. Entonces el zaguán es un espacio muy particular y muy cargado de significado, ¿no? Bueno, ese espacio entra a las aguafuertes, con lo que los lectores saben que implica ese espacio. Entra a la calle y también cuando trabaja con las relaciones entre hombres y mujeres, incorpora, y de ahí por eso, bueno, en el prólogo Los lanzallamas él dice, se dice de mí que escribo mal, y también dice porque narro de una manera muy cruda las relaciones entre los sexos, es decir, él ya lo dice, y en ese sentido incorpora zonas de representación que no estaban en la literatura argentina. En el homosexual, en El juguete rabioso, o los vínculos entre hombres y mujeres, el tabú de la virginidad, el tabú, también en sus crónicas periodísticas. Buenísimo. Vamos pasando, estamos haciendo un recorrido genial. Pasemos, a ver, esto ya lo vimos, tenemos El hombre que hace economía. No, ahí había una pregunta que era interesante con la relación entre el centro y los barrios, acá. La de Campbell. Dale, Campbell, ¿querés leerla?
Sí, ¿cuáles son los diferentes entre el centro de Buenos Aires y los alrededores durante la noche? Acá el punto central, y esto permite hablar de esta Aguafuerte, pero también de otras, que es, si hay algo central que diferencia el centro de los barrios, es la presencia de la luz. Por eso acá se vincula con mientras todos duermen. Porque la luz eléctrica llega más tarde a los barrios. Los barrios estaban oscuros. O había un farolito, el farolito de la calle en que nací. Esto, si ustedes escuchan las letras de los tangos, está muy presente. Había un farol y el resto era oscuro. Entonces había muchas cosas que se podían hacer en una calle de barrio y no en una calle de centro. Esto que aparece como... de ahí la fascinación, y yo quisiera leer solo una cosa más, que es, de ahí la fascinación por las calles del centro. Corrientes por la noche, por ejemplo, que tampoco es una representación realista de lo que era Corrientes, pero sí habla del impacto para alguien que viene de Flores, de un barrio, lo que es llegar a una calle de centro. Yo les leo la cita, es muy cortita. Mientras las otras calles honestas duermen para despertarse a las 6 de la mañana, Corrientes, la calle vagabunda, enciende a las 7 de la tarde todos sus letreros luminosos y enguirnaldada de rectángulos verdes, rojos y azules, lanza a las murallas blancas sus reflejos de azul de metileno, sus amarillos de ácido pícrico, como el glorioso desafío pirotécnico. Si nosotros nos detenemos en esta cita, después ustedes tienen esta nota, en esta descripción que recién leí, podemos pensar el modo en que piensa la ciudad de Buenos Aires. El centro, como este mundo, Corrientes, que es la calle central, como este mundo de luces verdes, rojos, azules, murallas blancas, amarillos de ácido pícrico. Este nuevo discurso del que antes hablábamos, ácido pícrico, viene de la química, azul de metileno, del mundo también de la química, de la geometría, es decir, y esta mirada fascinada por el centro de la ciudad de Buenos Aires, en relación entonces a los barrios, como es el de Flores, el de los molinos de viento en Flores, donde es como si en la ciudad, y esto sucede siempre, hubiese al mismo tiempo dos temporalidades. Hay zonas de la ciudad que están más adelante, y hay zonas de la ciudad que tiran hacia atrás. Los molinos de viento en Flores habla de una ciudad que está dejando de ser. El centro de la avenida Corrientes habla de la ciudad que va a venir. Y esas dos ciudades coexisten en el tiempo, al mismo tiempo transcurren las dos ciudades. De ahí que es tan importante la perspectiva del que mira. Borges mira hacia atrás. Borges arma su poesía, muchos de sus cuentos, con esa Buenos Aires que ya no existe o que ya está dejando de ser. Y Arlt mira una ciudad que tampoco es más moderna de lo que era Buenos Aires, pero es la ciudad que va a ser, es la ciudad del futuro, es la ciudad de muchos edificios, muchas luces. Bueno, Buenos Aires tampoco es eso, pero porque mira hacia adelante, lo que cambia es la perspectiva, y la elección de en qué temporalidad, de las muchas temporalidades que tiene una ciudad, bueno, desde qué perspectiva temporal describo un espacio, ¿no? Buenísimo. Bien, pasamos, a ver, creo que esto ya lo vimos, esto también. Nos quedaría el hombre que hace economías, y Adam tiene también una pregunta, una o dos preguntas, así que pasemos primero a la del hombre que hace economías y después vamos a la pregunta de Adam. Voy con Catherine Locastro, dale. Sí. ¿Cuál es la importancia de mencionar la ciudad de Chicago en el crimen en este artículo? Bueno, yo creo que Arlt, si hay un género que le fascina, es el policial, y la presencia del crimen organizado es algo que lo fascina. De hecho, en las notas
de Al margen del cable, si hay una figura recurrente, es Al Capone. Todo lo vinculado a la mafia, el crimen, es uno de los grandes temas que lo atraviesan en su literatura, está muy presente, porque de alguna manera, y esto Los Siete Locos, sobre todo, está muy fuerte, pero aparece en las notas, que es esta idea de que en el marco de una sociedad de masas, uno puede ser alguien, ¿cómo trascender en la sociedad de masas? Siendo un gran artista, un gran escritor, un gran inventor, o un gran criminal. Es lo que aparece en El Juguete Rabioso. Digo, es muy difícil recordar a los 12 apóstoles, los nombres de los 12 apóstoles, pero todos recordamos quién fue Judas. ¿Por qué? Porque es el traidor. En Los Siete Locos es ser a través del crimen. ¿Por qué cuando hay un asesinato de un líder o de alguien muy famoso, mucha gente dice que fue ella la responsable? Porque es a través del crimen, pasa a ser conocido a través del crimen. Esa figura del delito, que va desde el pequeño delito, que es el propietario que le roba los ladrillos al vecino, al gran crimen organizado, atraviesa las crónicas y la literatura. De hecho, uno puede leer Los Siete Locos, Las Lanzallamas, como el proyecto de una organización delictiva. El astrólogo y la sociedad secreta están muy cerca de las sociedades organizadas, que Art imagina a partir de lo que lee en los diarios o en los cables de noticias de lo que puede ser Chicago, ¿no? Chicago es muy fuerte en el imaginario argentino. La Chicago argentina, ya sea por, de hecho a Rosario, la ciudad de Rosario acá se la llamó durante mucho tiempo la Chicago argentina, porque Chicago es en Rosario estaba la mafia y ahí entraba Chicago. Pero también Rosario era la Chicago argentina porque es una de las ciudades que se industrializa más rápido. Entonces es muy fuerte en el imaginario argentina, la doble valencia de Chicago, ¿no? Chicago como sede del crimen organizado y Chicago como la gran ciudad industrial. Gracias. Pensé que me estaban escuchando y me acabo de dar cuenta que estaba hablando, perdón, ahora sí, pasamos a Adam. Adam, contanos cuáles fueron las crónicas que elegiste y cuáles las preguntas, dale. Sí, en cuanto a el hombre que hace economías, no pude encontrar una traducción en el sitio que uso para traducir para la palabra dilapidador. Y es una palabra bastante clave porque dice, Arlt describe la frase, el hombre que hace economías es un dilapidador. Dilapidador al revés, y dice que le gusta tanto esta frase que la repite 2 veces. Así que quería preguntar qué es un dilapidador. El que dilapida es el que gasta más plata de la que tiene, que gasta mucho dinero. Puede ser dinero o puede ser lo que sea, pero sobre todo se usa con el dinero. Gasto más, tiro la plata, dilapido, la gasto en cosas que no son necesarias. En ese sentido se usa el término dilapidador. No ahorro. El que dilapida, dilapidador, es aquel que no ahorra, no guarda, todo lo que tiene lo gasta, o gasta más de lo que tiene. Ese es el sentido estricto en relación al dinero. Después se puede usar en términos metafóricos con otros objetos, pero sobre todo es un vínculo con el dinero. No sé si, seguramente existe una palabra en inglés para eso. ¿Cómo llamarían en inglés ustedes a alguien que gasta demasiado dinero, que gasta más dinero del que tiene? No sé si, seguramente existe una palabra para eso.
¿Se les ocurre alguna palabra para esa idea? La idea de alguien que gasta demasiado dinero, alguien que gasta más de lo que tiene. ¿Cómo lo dirían? Los dejé pensando. Sí, no sé ¿Nadie cómo. nadie gasta más dinero que lo que tiene en Estados Unidos? No creo que hay una palabra específica, no puedo pensar en solo una palabra. Squander, ¿puede ser? Como verbo, to squander. Sí, pero Buena. no tiene el sentido de principalmente dinero. Sí. Ah, Está To bien. squander es más como gastar mal, no implica gastar tanto. Bien. Bien, bueno, está ven bien. que las palabras hablan de la cultura que las usa, es notable. Por eso la traducción, el buen traductor es aquel que conoce el uso de la lengua del lugar que va a recibir la traducción, porque las Claro. palabras dicen más de lo que creemos, y es muy difícil a veces. Y además, yo pienso, sé que existen algunas traducciones de ARL al inglés y a otros idiomas, pero yo pienso lo difícil que debe ser traducir a ARL y todo lo que se debe perder en términos del lenguaje en una traducción, ¿no? Mira, no tiene tantas traducciones y yo conozco a varios de los traductores. Hablé con la que lo tradujo al alemán, al italiano, al inglés, al portugués. Lo que me dicen es que en la traducción se normaliza un poco la lengua. Entonces, Claro. lo que nosotros leemos como mal hecho en términos gramaticales o palabras que molestan, es decir, esa zona más irritante de la literatura de Arlt se normaliza. Es decir, Claro. es una literatura que al ser traducida es más civilizada, todo entre comillas esto. Si ustedes me vieran, yo estoy usando comillas. Todo es mucho más es una literatura bastante más pacificada, más civilizada en la traducción que la que leemos sin traducir. No hay tantas traducciones porque precisamente es muy difícil transmitir este cruce de registro, de nivel. Hay notas que empieza hablando de tú, sigue hablando de vos, después vuelve al tú, a veces usa el vosotros. Es muy difícil pasar eso a la traducción. A lo que se suma es que inventa palabras, o usa las palabras en un... Digo, a los estudiantes argentinos les cuesta hoy leer a Arlt, porque hay una gran cantidad de palabras que ya no se usan. Yo no sé cómo es en otras lenguas, en otros idiomas, cuánto duran las palabras populares. Hablo de la que conozco, no sé cómo funciona en el slang, quiero decir, pero tienen muy corto, hay palabras que duran todo un siglo y hay otras palabras que se usan durante unos años. Sí, yo pensaba con relación a lo que vos estás diciendo, aunque son muy distintos como escritores y por sus propósitos y demás, pero yo pensaba en lo que sucede con una novela como The Adventures of Huckleberry Finn, Las aventuras de Huckleberry Finn, que es una novela que tiene una gran cantidad de registros y de formas de hablar, que toma de la coloquialidad, de la oralidad. La forma en la que habla Jim no es la misma forma que la que habla Huck o la que hablan otros de los personajes, y eso efectivamente se normaliza cuando lo leemos en castellano o en otros idiomas. O sea, me parece que para entender lo que se pierde cuando traducimos a Arlt, basta con leer a Mark Twain traducido al español y tenemos algo parecido, ¿no? Está muy bien eso que decís, porque yo creo que las literaturas que, si me escucha un traductor se va a enojar, pero no importa. Las literaturas que más sufren al ser traducidas, las aguafuertes estarían en esa línea, son aquellas literaturas que trabajan con lo coloquial, con la oralidad. Por eso es más fácil, no sé si fácil es la palabra, pero digo, hay más traducciones de Borges que de Arlt. Pero porque el nivel de lengua, donde poner la traducción, es bastante más difícil cuando hay tanto registro oral.
Y si hay algo que sobre todo caracteriza estas crónicas de arte, además de la representación, porque hay algo que no sé si dije, que es, estas aguafuertes pueden ser leídas para, si alguien quiere escribir la historia de Buenos Aires, lee estas aguafuertes y tiene muchísimos datos sobre lo que es Buenos Aires. Pero también son la construcción de un espacio, que después entra a la literatura de Arlt. Arlt ensaya la descripción de un espacio, la construcción de una lengua, cómo describir, cómo narrar ciertas situaciones que después van a la literatura, o que van de las crónicas a otra literatura. Hay un aguafuerte de Arlt que se llama Pasaje Güemes, que es el intertexto de El otro cielo de Julio Cortázar. Entonces, y es muy difícil efectivamente de traducir. Bueno, Silvia, ya nos está corriendo el tiempo, así que me queda solamente agradecerte, se nos pasó rápido. Yo igual venía mirando el reloj como para que no nos pasáramos. Te queremos agradecer muchísimo por tus palabras, por tus clases, por todo lo que nos contaste sobre Arlt. Y bueno, la verdad un gusto tenerte de invitada. Muchas gracias a ustedes, gracias por las preguntas, gracias por la atención, gracias por la invitación, Vicente. Bueno, quería contarles a los demás, como ustedes saben, la clase que viene, la del martes, la van a tener con Ana Principi. Ana ya les envió un email con lo que tienen que leer y las actividades que tienen que hacer, así que esta clase también es lo último que trabajamos sobre Roberto Arlt. Después ustedes ya van a comenzar con la unidad que tiene que ver con lo más reciente, que es las referencias a la crisis de 2001. Vamos a leer a una autora platense que se llama Paula Tomasoni, que trabajó, digamos, lo que sería la historia reciente argentina, que es la última unidad de nuestra materia, Silvia. Muy bueno. Bueno, gracias por conectarse, y bueno, el martes entonces los espera Ana Principi y van a seguir con ella. De nuevo te agradecemos, Silvia. Gracias, y bueno, a ustedes. te mandamos Gracias. un abrazo internacional. Así es. Muchas Gracias. Gracias. Adiós, chicos. Muchas gracias, chao.